Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes preguntas de la política. ¿Qué es lo que de verdad, nos lleva a votar como votamos? Y la respuesta, ya os lo adelanto, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Siempre se habla de los candidatos, de los programas, del último debate. Pero, ¿y si la decisión más importante ya estuviera tomada? ¿Y si se hubiera tomado hace muchísimo tiempo, de una forma casi inconsciente? Vamos a investigar ese motor oculto que al final guía la mano cuando llega el momento de meter la papeleta en la urna. Bueno, vamos al lío. La idea es esta. La clase social, el origen de una persona, su trabajo, nada de eso se traduce directamente en un voto. Todo pasa por un filtro increíblemente potente, los valores políticos. Son como unas gafas con las que miramos el mundo y que al final acaban dirigiendo nuestra elección. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero veremos por qué los valores son un atajo para el cerebro. Luego, de dónde demonios salen. Investigaremos el papel de la familia. Nos meteremos con el famoso modelo de Michigan y para terminar hablaremos de qué es un voto normal y uno desviado. Venga, primera parada. ¿Por qué son tan importantes estos valores? Pues porque básicamente son la herramienta que usamos para no volvernos locos en un mundo político que es, bueno, un caos de información y ruido. A ver, imaginemos por un segundo que tuviéramos que investigar a fondo cada ley, cada candidato, cada noticia. Sería imposible, agotador. Pues bien, nuestros valores, ya sea ser de izquierdas o de derechas, o sentirse de un partido, nos dan un marco, una especie de guía rápida. Son el filtro que nos permite procesar todo ese aluvión de información y tomar decisiones de forma rápida y sobre todo coherente con lo que ya pensamos. Mirad qué buen ejemplo. Alguien que se siente de izquierdas oye que un gobierno de derechas va a bajar los impuestos. ¿Necesita leerse el proyecto de ley de 300 páginas? Pues no. Su ideología actúa de atajo y le da la conclusión al instante. Esto va a ser malo para los servicios públicos y bueno para los ricos. Y ya está, decisión tomada. Es un mecanismo mental súper eficiente. Y aquí viene la clave de todo, la idea que lo pone todo patas arriba. Muchas veces creemos que nuestras opiniones sobre temas concretos, sanidad, educación, impuestos, son las que nos hacen ser de izquierdas o de derechas. Pero la investigación sugiere que es justo al revés. Primero nos identificamos con una ideología, con un bando, y luego esa identidad es la que moldea lo que opinamos de todo lo demás. O sea, los valores dictan las opiniones y no al contrario. Es muy potente. Claro, si estos valores son tan poderosos, la pregunta es inevitable. ¿De dónde salen? ¿Cómo se nos meten en la cabeza? Pues vamos a ver cómo se va forjando este anclaje mental. La sociología nos habla de dos grandes fases. Primero, la socialización primaria. Esto ocurre en la infancia y es la más bestia, la fundamental. Es donde se planta la semilla de todo. Y luego, durante el resto de la vida, llega la socialización secundaria, a través del colegio, los medios, los amigos, que puede reforzar lo que ya hay o, mucho más raramente, cambiarlo. Y claro, vamos a centrarnos en el agente más influyente de todos, el que deja la huella más profunda, más duradera, la familia. Esto es alucinante. La transmisión de ideas políticas en casa no es una clase teórica, es algo mucho más emocional, más sutil. Un niño o una niña aprende a que le caigan bien los nuestros y a que le caigan mal los otros mucho antes de saber qué significa inflación o déficit. Se crea una identidad política afectiva, un sentimiento de pertenencia. Vamos, que es mucho más visceral que intelectual. Y para quien tenga dudas, los datos de Estados Unidos son demoledores. Fijaos en las cifras. El 75% de los jóvenes con un padre demócrata se identifica también como demócrata. Y si el padre es republicano, el 63% de sus hijos también. El eco político de la familia es fortísimo. La lealtad a un partido, en gran medida, se hereda. Precisamente este fenómeno, el de la herencia política, es la base de uno de los modelos más famosos para entender el voto, sobre todo en Estados Unidos. Hablamos del modelo de Michigan. Lo que dice este modelo es que el valor político más importante para un votante estadounidense no es tanto la ideología pura, sino este sentimiento de pertenencia, esta identificación con un partido. Esto no quiere decir que seas militante ni nada de eso, ¿eh? Significa simplemente sentir que el Partido Demócrata o el Republicano es tu equipo. Para medir esto, los investigadores crearon esta escala de 7 puntos. Y es muy inteligente, porque no solo pregunta de qué partido eres, sino con qué intensidad lo eres. Porque claro, no es lo mismo ser un demócrata fuerte que un independiente que tira más para los demócratas. Esa diferencia es fundamental para predecir qué hará esa persona. Y aquí vemos la magia, el poder predictivo de esa escala. Miremos a los republicanos fuertes, un 79% vota republicano. ¿Y los demócratas fuertes?
Pues un 69% vota demócrata. La conclusión es muy clara. Si sabemos con qué partido se identifica alguien y con qué fuerza, podemos predecir su voto con una probabilidad altísima. Esta estabilidad tan grande nos lleva a los dos últimos conceptos de hoy, que nos explican por qué el voto parece tan predecible y por qué solo a veces, muy de vez en cuando, nos llevamos una sorpresa. El voto normal es el comportamiento estándar. Si alguien se siente republicano, vota republicano. Y ojo, porque cada vez que lo hace no solo está expresando quién es, sino que está reforzando esa identidad. Es como un ritual de autoafirmación. El voto desviado es la excepción que confirma la regla. Ocurre cuando pasa algo muy gordo, una crisis económica brutal, un candidato horrible, que lleva a una persona a votar, esa vez, por el otro bando. Pero, y esto es lo más importante de todo, ese voto desviado casi nunca cambia la identidad que hay debajo. La persona sigue sintiéndose demócrata o republicana por dentro. Por eso, en las siguientes elecciones, cuando la crisis ya ha pasado o el candidato es otro, lo más probable es que esa persona vuelva a casa, vuelve a votar por su partido de siempre. La identidad es muy, muy resistente. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que da para pensar. Si votar es, en gran medida, un acto para reafirmar una identidad que se forjó en la infancia y se ha ido reforzando toda la vida, ¿qué tipo de terremoto, qué evento, qué argumento, qué experiencia tiene el poder real de romper ese ciclo y hacer que alguien cambie de verdad? Ahí lo dejo.